Y ahora sí llegó el momento del debate en tendencia desde el Vitrum Hotel. Hoy vamos a estar debatiendo el tema de la importancia de los medios cuando llega una noticia, los periodistas, qué rol cumplen, cómo transmitirla, cuáles son los límites. Para eso lo quiero dar la bienvenida a grandes periodistas que tengo acá al lado mío. Quiero agradecerle a Claudio Rigoli por estar acá. Muchísimas gracias, bienvenido Claudio, gracias por la invitación. Periodista de Canal 9. Y también a Mario Masachesi, gracias por estar, de TN, lo robamos de TN. Y para organizar, como decimos siempre, todo esto traemos una licenciada en Ciencias de la Comunicación, licenciada Titi Isoardi, que nos va a estar ayudando un poco. Bienvenida, Titi. Muchísimas gracias. En principio, obviamente, este tema surgió a raíz del caso Ángeles. ¿Cómo lo viven ustedes desde su lugar como periodistas, no? Cuando el primer momento de recibir una noticia así, por ahí, o cómo encararlo. Y es difícil. Yo estuve en la casa de Ángeles desde el primer día, los primeros días, digamos. Después ya el caso derivó en, se hizo gigante, y te diría que hasta casi incontrolable, hasta por la propia justicia. ¿Intuías que iba a terminar? Si vos cuando vas a cubrir una noticia, ¿uno se da cuenta cuándo va a terminar siendo una gran noticia? Sí, había cosas que no cerraban. Por ejemplo, que por un lado una parte de la familia pidiera reserva, la abuela, que los medios nos retiráramos en el caso de Canal 3 y Todo Noticias, pero el padrastro convocaba al velatorio. Ya ahí había una contradicción. Son pequeños detalles que eso no implica que podamos decir que haya quiénes son los culpables, porque eso es tarea de la justicia. Pero había cosas que no cerraban. Que ya intuías que iba a ser un caso que iba a dar que hablar, ¿verdad? Iba a dar que hablar, sí. ¿Vos sabés qué pasa? Depende los protagonistas de la historia, donde influye, donde impactan la gente. Porque vos decís, Ángeles, 16 años, Palermo, una familia normal, digamos, clase media. ¿Y por qué hay otro asesinato que ocurre en la Argentina? Y son casos que pasan de largo, que es un gran cuestionamiento que nos hacemos de este lado. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a este caso y otro caso por ahí pasa de un día para otro inadvertido? Sabemos que tenemos un tiempo limitado también y tenés como que seleccionar siempre qué casos haces. Sí. Pero siempre hay un detalle, y en ese olfato que uno va teniendo a lo largo de los años, que decís, este caso va a ser grande. Este caso ¿Y tiene pasa, que ver con el olfato de quién? ¿De ustedes, los periodistas? Pasa porque, como dice Mario, empezás a observar cosas que no son del todo claras. En este caso, por ejemplo, la forma de reaccionar de la madre, cuando sale y dice, cada uno hace el duelo como puede, en definitiva, ¿no? Sí. Pero sale la madre como diciendo, estoy en paz. A 10 La mayoría de nosotros, creo, puede haber uno que piense de esa forma, pero la mayoría decís, estoy destrozado. Quiero encontrar al asesino de mi hija y quiero matarlo. La reacción a lo mejor instintiva, pasó ¿no? eso. Uno esperaba una reacción y fue otra. Que una madre, yo supongo que hace lo que puede en ese momento. Yo creo que ni se debe Puede acordar influir la la cuestión madre de que fe, dijo, puede influir un montón de cosas, pero esa reacción es como que ya la gente le empieza a prestar atención. Después quieren escuchar al padrastro, que hablaba por todos lados. Y entonces se da esa conclusión que no era una familia tradicional, padre e hijos. A mí me interesa mucho el tema de por qué algunos casos, reflexionar en torno al hecho de que por qué algunos casos perduran tanto y otros tampoco, esto que ustedes comenzaban. A mí me parece que el caso de Ángeles en particular no es novedoso. Digamos, si uno empieza a rastrear en la historia del periodismo policial, va a encontrar casos como Ángeles desde fines del siglo XIX hasta acá. Se dan una serie de factores que todos están interviniendo. Que y se siempre sospecha de la familia, que aparece un personaje como el del portero, Sí, que como se ese cuestiona... Pochetín que va por entrega. por entrega, Hoy cuando aparece ya un estábamos taxista, seguros mañana que aparece pareciera otro ser... taxista. Claro. Exactamente. Pero creo que el mayor intento de entender que uno de los mayores atractivos que puede haber tenido para que perdure tanto en la opinión pública, yo no estoy hablando de los medios, sino de las conversaciones familiares, etcétera, etcétera, tiene que ver con lo que se conoce como lo siniestro. ¿Lo siniestro qué es? Es eso que es el mal oculto en lo cotidiano. Desde la génesis, desde que empezó todo esto, el caso tocó los distintos puntos en muy pocas horas para que sea un caso gigante. ¿Y esto cómo es? Había un tío que colaboraba con Avivi, que es una ONG que trabaja con... de víctimas de violación. Exactamente. Es decir, ya había un punto ahí y había un acceso directo a los medios de comunicación porque estas mujeres de Avivi, ¿qué hacen? Habitualmente hacen denuncias y tienen contacto con todos los medios. Había un familiar de la chica que tenía contactos con el ministro Montenegro. Ya había ahí otra fuente de información que era el gobierno de la ciudad. Mario, perdón que te interrumpa. ¿Tiene que ver en un caso los contactos para que tome semejante repercusión? En mi caso, yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque tocaron lugares muy sensibles de donde además había mucha Sí, pero información. hay que recordar, y este es un caso especial en esto, íbamos informando lo que estaba sucediendo en la investigación al momento. Los medios fueron a la casa por primera vez, fuimos ahí, y era por una chica desaparecida. Sí. Nos enteramos en vivo que la asesinaron, nos enteramos en vivo que había una investigación, de los allanamientos, todo iba sucediendo en vivo. Cuando ocurre un crimen, siempre vamos nosotros atrás de lo que ha hecho la justicia en ese momento, la policía o lo que se ha ¿Cómo investigado. consiguen la información como periodistas? Y tenés ¿La justicia contactos. les pasa, Claudio? Y tenés contactos en todos lados. Sí, hay En todos fuentes lados. en todos En la lados. justicia, en la policía, en vecinos, la obtenés desde muchas fuentes tenés Y concretamente. más De en lo cual- estos tiempos, ¿no? Sin Más en ir este más tiempo. lejos, Eso, aparentemente un empleado del SEAMSE, tuvo la horrorosa idea, espantosa, de sacarle fotos a la piba y pasarlas, filtrarlas. Hasta ese nivel se llega de que Bueno, todos pero tienen acceso. Con un dicho vulgar, ¿no? La culpa no es del chancho, sino quien le da de comer. No, Uno no, puede y se sacar las agotó, fotos y se agotó el y esa diario responsabilidad también, como que eso editor es que uno triste. tiene. Absolutamente. Tratándose de una menor, tratándose de un crimen como era, para mí no ganás nada. Ahora es el editor, Poniéndose pero ahí. también es el que compra el diario, ¿no es cierto? Porque si uno sabe que pone eso y que nadie te va a comprar el diario por una cuestión ética, tampoco la pones ¿Sabes lo en que la pasa, foto, Denis? pero Tenés público para todo. sí, hay mucho Hay morbo. de- Y el también. morbo en la gente. Y lo ahí está la respeta. responsabilidad de cada uno, ¿no? De los que estamos en los medios, es decir, ¿lo pongo o no lo pongo?